Desde joven, yo a los 16 años empiezo como a relacionarme con personas que para ellas esto es muy normal, ¿cierto? Ujú. Del día a día y entonces por ende se convierte en algo normal para mí. Entonces yo empiezo pues a consumir desde muy chiquita todo tipo de drogas. Yo probé la cocaína, yo probé la marihuana, yo probé los ácidos, yo probé las pastillas, yo probé y fui adicta al tusi. Bienvenidos a Una Voz Podcast, donde creemos que tu voz y la mía pueden ser usadas para hablar de la única voz que puede transformarlo todo, y esa es la voz de Jesús. Y en este episodio estoy muy contenta, muy feliz, porque tengo una invitada que amo mucho, que casi que no viene porque le rogué, le dije, pero sé que también vienes porque Dios le dio una instrucción y sé que ella es obediente al Señor. Y ella es mi hermana mayor, Valeria Jiménez. Bueno, para mí es un honor estar aquí, Isa. Quiero decirte que te admiro demasiado, como siempre te lo digo. Yo estoy detrás de cámaras y siento que Isa me ministra el doble. Es increíble ver cómo el Señor te usa y cómo sé Amén. que ya ha llegado a muchas personas y todo lo que va a llegar, ¿cierto? Amén. Entonces, estar aquí para mí también es un reto muy grande porque me gusta estar tras bastidores, no en el foco, pero como tú dices, no es cuando nos sintamos listos, preparados, sino que después de que el Señor habla, simplemente actuar, no pensarlo, y Él es el que nos va a capacitar y nos va a acompañar en ese camino. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar un poquito, o Vale nos va a contar un poquito de su testimonio, de quién era ella antes de Cristo y quién era y quién es ella ahora. Ok, bueno, antes de Cristo, yo crecí en un hogar, crecimos en un hogar disfuncional, em, muy emocional, yo toda mi vida tomando decisiones por impulso, muy vacía, muy rota, queriendo llenar esos vacíos que solo los llena Dios con las cosas equivocadas, Ujú. con personas, con sustancias, con licor, con emociones que me llevaran como a sentir esas emociones fuertes, esa adrenalina, pero después de que pasaba ese sentimiento de furor, de euforia, ya después que quedaba otra vez ese vacío Ujú. de nuevo. Entonces, la verdad es que era una persona desdichada, sin esperanza, como que nunca tuve realmente aspiraciones claras y fue hasta después de encontrar a Cristo que realmente encontré la felicidad y un propósito verdadero. Wow. Y ahí que dijiste como que empezaste obviamente como a consumir todas esas sustancias, cuéntanos un poquito de eso, o sea, cómo llegaste hasta ese punto. Ok, bueno, desde joven, yo a los 16 años empiezo como a relacionarme con personas que para ellas esto es muy normal, ¿cierto? Ujú. Del día a día y entonces por ende se convierte en algo normal para mí. Entonces yo empiezo pues a consumir desde muy chiquita. Me parece importante mencionar las drogas porque, o sea, específicamente cuáles eran, porque si bien para unas personas puede resultar fuerte, para las que tienen esta lucha o la tuvieron en el pasado, genera como esa conexión. Entonces yo probé todo tipo de drogas, yo probé la cocaína, yo probé la marihuana, yo probé los ácidos, yo probé las pastillas, yo probé y fui adicta al tusi. Wow. Y es muy fuerte porque pues eras una niña de 16 años y siento que de pronto es como que no, eso no pasa, pero realmente eso sí pasa en el mundo real. O sea, hay jóvenes que están viviendo con eso y que aún, así como dijiste tú, empezaron de joven y de adultos aún siguen con esos vicios o aún siguen con esas adicciones hasta que Sí. realmente uno no rompe pues con eso. Ujú. Y pues que yo lo probé de joven, después yo me voy porque pues me voy al ejército a los 18, queriendo huir de mi familia y me fui par de años, me fui 4 años, estuve interna en la escuela, después me gradué, trabajé 3 años como oficial del ejército, pero en mí ya había quedado todo eso que probé un día y también como que tuve todos esos años ese sentimiento de que no había disfrutado lo suficiente, Mm. entonces una vez regreso a aquellos lugares y me vuelvo a rodear de las mismas personas, lo vuelvo a hacer y ahora el doble y el triple. Wow. Y Ujú. ahí, como acabas de decir, y también con esas personas, porque ahí es donde vamos a las amistades, o sea, las amistades son muy importantes de qué personas te estás rodeando, porque si tú
quieres empezar con una vida con Jesús, pero te estás rodeando con personas que ni siquiera creen en Jesús, que no van a la iglesia, que no hacen las disciplinas espirituales, es más fácil de que ellos te alejen a que tú los traigas. Y obviamente está bien que el pastor mismo nos dice, o sea, vayan a predicar porque para eso Dios nos llamó, tenemos que salir, ir a predicar el evangelio, pero no puedes como ser íntimo de esas amistades porque si no ellos te van a llevar al mundo y así fue como te pasó a ti, o sea, empezaste a estar con amistades que hacían drogas, que iban a fiestas, que tomaban y que empezaste tú a hacer lo mismo, porque literal el pastor siempre nos dice como, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es importante porque no solamente cuidar con las personas con las que estás rodeada, sino todo lo que entra por tus ojos, todo lo que Mm, entra por tus oídos, porque yo puede que al principio no lo hiciera, pero yo empecé a verlo y a normalizarlo. no. Ya después de que ese chip en mi cerebro cambió, ok, si ellos lo hacen, yo por qué no. Y así empieza. Y eso es literalmente como obra de Satanás, porque también la mente de uno es muy poderosa, Ujú. pero uno tiene que también saber qué voces está escuchando, porque aunque de pronto no eras cristiano, no conocías de Dios, por decir así, igualmente Satanás lo que quería era destruirte y te metía esos Total. pensamientos de, oh, no, esto está bien, eso está normal, tú empiezas a hacerlo. O Ujú. empiezan esas voces también a decir como que no, pues si ellos están bien, ok, yo también lo Yo hago y no pasa también, nada. exacto. Eso es literal, es muy importante cuidar nuestra mente, como decías, que estamos escuchando, que estamos viendo, porque todo eso, lo que vemos va a nuestra mente, lo que escuchamos va a nuestra mente, y cuando nosotros empezamos a creer esas cosas, empezamos a actuar de acuerdo a esas cosas. Así mismo, Isa. Wow. De verdad que yo lo escucho, yo escuché el testimonio pues ya unos meses ya antes y que cuando me lo dijo para mí fue muy impresionante porque al final acá pues es mi hermana y uno dice, no, no, nunca me vio nada de eso, pero de verdad que es muy bonito porque yo sé que ahorita Dios te va a utilizar, te está utilizando y no es coincidencia cómo se llama el podcast, pero ahorita te vas a hacer una voz para esas personas Qué y de que tu hermoso. testimonio literalmente va a impactar a muchas Qué personas. hermoso, Isa. Sí, yo leí una frase que se me quedó pegada y es que de tu mayor dolor está tu Wow. llamado. Entonces ahí donde yo más sufrí literal porque ese ha sido como em, mi pasado oscuro y ha sido algo que de verdad impactó mucho en mi vida. De pronto yo digo como que al principio yo decía de pronto como qué vergüenza, ¿cierto? Mm. Pero ahí donde fue mi mayor vergüenza es donde más el Señor me restauró y donde más el Señor me va a usar. Literal, me parece hermoso porque obviamente ahí es también donde vamos a que voces escuchamos porque, claro, a él único que va a dar vergüenza es Satanás y él va a querer que tu testimonio, lo que tú viviste sea como eso, vergüenza, no, no lo voy Sí. a contar, qué pena, qué dirán de mí, pero Ujú. ahí donde cuando tú cuentas testimonio uno no sabe el impacto que tiene para la gente porque al fin y al cabo todo esto es literal para la gloria de Dios, él se glorifica. Amén, amén, total. Y yo ahora entiendo que de pronto uno al principio en la iglesia, ¿cierto? O ya en mi círculo como cercano actual, uno ve como vidas tan estables, uno Mm, ve como personas como tan íntegras, tan completas, pero uno no sabe cómo es el pasado de esas personas, qué luchas tuvieron, ¿cierto? mm, Eh, por todo lo que pasaron para llegar al punto en el que están y uno se empieza como a rodear de ellas, escuchar los testimonios, es como que, ok, todo es por la gracia del Señor, todo es por su literal. misericordia, o sea, nuestra familia, ¿cómo está nuestra familia hoy en día? Mm, Todo es por misericordia del Señor, o sea, yo no me merecía nada, yo me merecía literalmente lo peor, o sea, cárcel, estar lejos, muerta en vida o con las personas que no eran para mí. Y el Señor ha tenido tanta gracia conmigo que me encuentro en un punto como tan tope de mi vida, pero es porque estoy con Él, no. porque ando con Él. Y es ahí cuando mi vida empezó a tener sentido. Wow. Y no, en algún punto no sentiste como yo no tengo salida o yo nunca voy a salir de ahí. Sí, me acuerdo tanto pues que como que los 3 meses más difíciles de mi vida fueron entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. Entonces yo estaba pues trabajando, pero también estaba con mi adicción. Era una lucha silenciosa porque pues mi familia, no ustedes, pero de pronto mis papás lo pensaban, no estaban seguros del todo, pero yo vivía sola, yo no lo hablaba con nadie y yo simplemente estaba sobreviviendo pasando el día a día sin aspiraciones, sin esperanza, sin sueños, pero decía, ok, ¿qué voy a hacer? O sea, me salgo de acá, pero ¿para dónde voy? Allá, a hacer lo mismo, a estar así desdichada.
y simplemente le había encontrado el sentido a todas las cosas, pero simplemente estaba sobreviviendo y ahí fue que yo dije como que, ¿qué hago? ¿Qué Wow. es lo que sigue? Ya estoy en el punto más bajo de mi vida y ahora. Wow. Y entonces, literal, es que me parece asombroso porque muchas personas obviamente tienen que pasar por el momento más horrible para decir como necesito ayuda. Porque también está el orgullo de uno de, no, yo puedo con esto, yo no, yo quiero que, no quiero que mi familia sepa que yo estoy mal, o como todo ese tipo de pensamientos Sí. que a donde íbamos es Satanás el único que puede, que mete esas cosas, pero hasta donde uno dice como que Sí, necesito a y Dios. benditos desiertos y Ujú, benditos momentos que te hacen tocar fondo, porque no digo que sea el caso de todas las personas, pero para una gran mayoría solamente es en esos momentos que uno voltea a ver a Jesús y se aferra a Él. Digo no, voltea a ver porque Él siempre estuvo ahí y yo ujú, es aquí donde puedo ver que el Señor siempre, o sea, ahora puedo ver su mano en cada etapa de mi vida, pero era yo la que no había volteado a verlo a Él. no, ¿Cierto? Entonces es muy loco lo que dices porque yo veía a mi familia ya transformada, mi familia ya estaba sirviéndole en el Señor, trabajando para su reino, ¿cierto? Y yo decía, ok, wow, me parece muy lindo lo que ha pasado en ellos, muy admirable porque yo ya veía los frutos del Espíritu en ellos, en cómo actuaban, en cómo se expresaban, en general en su vida, y yo decía, qué lindo, pero ya, o sea, ya nuestra relación no va a volver a ser la misma, ya nuestros temas de conversación no son los mismos, me alegra por ellos, pero yo los perdí, ¿cierto? Y mm, también yo estaba pues sumergida como en mi pecado, estaba sumergida en que yo podía sola mm, y fue solamente hasta que toqué fondo que literalmente pedí ayuda porque ya no había otra opción y ustedes me recibieron en casa con tanto amor, con tanta gracia y ahí fue que empezó toda la transformación en mí. wow. ¿Y cómo empezó, luego ahorita cómo empezó después ese proceso con Cristo? O sea, cómo empezó esa transformación. Bueno, yo venía rota, lastimada, ¿cierto? Con 27 años del chip errado y fue empezar pues a verlos a ustedes y es ahí cuando vemos la importancia de no solo las palabras, sino también las acciones. Ujú, Entonces ahí fue que los empecé a acompañar a la iglesia por iniciativa propia y ahí fue que literal el Señor después hizo pues todo lo demás. ujú. Quiero hacer paréntesis ahí también. Y como decía Vale, es muy cierto porque es más las acciones que las palabras. Y no sé el que me está viendo o que de pronto tiene un familiar que todavía no está convertido a Cristo o un amigo o alguien cercano. Y es importante predicar con nuestras acciones. Es más importante reflejar la huella de Jesús en nuestra vida que con lo que hablamos, porque así, así es como le pasó literalmente a Vale. O sea, ella mi mamá, yo me acuerdo que ella ni siquiera la obligaba, no le decía tienes que ir a la iglesia, no, sino que mi mamá empezó a actuar como una mujer que seguía a Jesús y ella literalmente fue a la iglesia por voluntad propia. Pero también importante la oración, porque Ujú. sé que yo, mi familia, oramos, 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 oramos y Dios respondió. E importante es también saber de que no, las cosas no son al tiempo que nosotras queremos, no es cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere y que la oración es poderosa y eficaz porque Dios siempre responde, Así pero es, a su a tiempo. su tiempo, sí. Es ahora cuando pues obviamente yo me doy cuenta de todo lo que mi familia guerrió, Mm. todo lo que mi familia batalló en oración día y noche doblando rodilla. Y es muy chistoso también porque cuando yo ya empecé a ir a la iglesia, había gente que yo ni conocía y me decían, "Hmm, por usted oramos tanto, por usted ayunamos, mija". Y yo, No, pero literal. gracias a esas personas, gloria a Dios por esos hermanos en Cristo que guerrean por ti y contigo, Mm, ¿cierto? Que qué linda familia, qué linda familia en Cristo y es ahora cuando, gracias a Dios, yo lo puedo vivir con ustedes, eh, porque de verdad que lo que tú dices no es en nuestros tiempos, sino en sus tiempos y es mm. aprender a soltar el control. Me parece, y eso me parece muy bonito que como estábamos hablando anteriormente de las amistades malas que teníamos, es importante que el Espíritu Santo me trae la historia del paralítico,
de cómo los amigos rompieron el techo para llevar a su amigo a que Jesús lo sanara. Y esos son Hermoso. amigos que tenemos que tener, amigos que realmente nos ayuden a crecer, que nos levanten, que cuando nos vean mal nos ayuden a ponernos bien firmes con el Señor. Esas son las clases de amistades que necesitamos. Wow, hermoso. Sí, Así mismo, hermoso. Isa. Bueno, vale. Ya entonces empezaste a ir a la iglesia, el Señor empezó a transformarte, empezaste a tener como cada encuentro con Dios y obviamente pues ahora, vale, ya es una servidora de Dios, ella ya, top, top, ya. Cuéntame entonces ahora cómo es tu vida actual. Ok, mi vida actual, o sea, wow, yo digo que yo nací de nuevo Mm, y nací de nuevo. Eh, es ahora, es inexplicable lo que yo siento. Por primera vez en mi vida yo puedo decir que yo estoy viviendo feliz, yo estoy viviendo con gozo, yo estoy viviendo con tranquilidad. Yo ahora soy una mujer que tiene tantos sueños, tantos planes y bueno, el Señor ya me ha confirmado también en muchas ocasiones que Él tiene planes grandes para mí, yo lo creo. ujú, Y es muy diferente a como viví toda mi vida porque muchas veces quise de pronto complacer a otras personas o muchas veces en mi inseguridad, muchas veces me dejaba inundar por pensamientos del enemigo, ¿cierto? Desdichada, de verdad que yo hasta este punto de mi vida, hasta que yo empecé a caminar con el Señor, es que vino el gozo a mí, vino el propósito wow, en mí, vinieron a otro nivel mi relación con ustedes, con las demás personas y la relación con Él. O sea, de verdad, y de tener intimidad con el Señor es lo que hace toda la diferencia. mm, Es vivir esa vida sobrenatural de maravillas, de cosas inexplicables, pero que son de Dios. Entonces, muchas veces, no sé, uno tiene como el concepto errado de que la vida del cristiano es aburrida, pero para nada. La vida del cristiano es no, muy literal. emocionante porque el Señor te empieza a pulir, ¿cierto? Ujú, Entonces te trae un pendiente y cuando tú ya has solucionado, pasado esa prueba, ok, está este otro pendiente, ok, subamos ujú. de nivel en esta área, por este lado, por este lado. Entonces es súper emocionante, de verdad. Es como que Siempre vamos a crecer. siempre hay algo por crecer, siempre hay algo por aprender, siempre hay una nueva tierra por conquistar Ujú, y es cuando tú tienes esa relación en intimidad con el Señor que Él te empieza a hablar tan claro y es súper fascinante. literal. Entonces los que dicen que una vida cristiana es aburrida es porque no viven una vida Ujú. cristiana. O dicen, por ejemplo, o dicen, ay no, los cristianos no pueden hacer nada, no pueden tomar, no pueden beber, no pueden drogarse, nada de esas No, y es cosas. porque uno sí puede, pero es que uno no quiere. Primero porque obviamente uno ama tanto a Dios que uno no lo quiere desagradar, pero es que a uno ya no le dan ni ganas, Exacto. Y además, por literal. ejemplo, Valeria, que vivió antes sin conocer a Cristo, hacía todas esas cosas, e igualmente se sentía vacía, o sea, eso no te va a llenar. Exacto, exacto. Y literal, yo me acuerdo que ya después de que yo empecé a conocer del Señor, yo igual, obviamente uno al principio, bueno, en mi caso, no cambié todo de la noche a la mañana, entonces Ujú, yo igual iba a ciertos lugares, pero yo ya no me sentía igual. Después a mí me hicieron ciertas propuestas o se me presentaban ciertas como oportunidades para hacer cosas, pero yo ya no quería, yo ya me sentía mal si hacía algo y viene esa convicción de pecado, ¿cierto? ujú. Y vienes y tú dices, ok, yo aquí ya no pertenezco, Wow, ya este no es mi lugar, ya el wow, Señor qué me lindo. apartó, estoy es Wow, con Él. wow. Y quiero que nos cuentes un poquito de qué le dirías a alguien que piensa que Dios ya no puede perdonarlo, porque obviamente tú por mucho tiempo viviste, digamos, en pecado, volviste a Cristo y obviamente Ujú. te sentías como con vergüenza. So, ¿qué le dirías a esas personas que dicen, no, yo la embarré, sigo a Cristo, pero ya la No, culpa? no, nunca es demasiado tarde. Mm, Obviamente tu pecado trae consecuencias y uno tiene que hacerse cargo de esas consecuencias. Si uno la embarra, uno tiene que hacerse cargo y es normal. Uno tiene que ser maduro también y tener los pies sobre la tierra. ujú, Van a haber consecuencias, pero también hay gracia, también hay misericordia, también hay segundas oportunidades. Entonces, ujú, nunca es demasiado tarde. Uno se hace cargo de pronto de sus errores, pero ya lo que viene, o sea, tú no te imaginas lo que viene, ujú, vienen sueños que tú ni siquiera sabías que tenías,
¿cierto? Vienen y se te abren oportunidades que nunca se te cruzó a ti por la cabeza que iban a llegar a tu vida. Vienen personas increíbles y tú empiezas a experimentar todo de una manera em, que es a otro nivel. Ujú. Entonces, nunca es demasiado tarde. No fue tarde para mis papás cuando dijeron el sí en Cristo, ya a sus 40 y pico. No fue tarde para mí, ya casi a mis 30 años. En 2 meses cumplo 30 años. Em, y no es tarde para ti si tienes, no sé, 15, 20 años. Obviamente, cuanto más temprano mejor, porque ahora es cuando uno dice, wow, si yo hubiera cambiado mi vida antes, todas Me las hubiera ahorrado maravillas. muchas Pero cosas. ahora yo sé que todo tenía que pasar así. Yo sé ahora que tenía que tocar fondo como lo toqué y yo sé que ahora todo eso que yo viví, el Señor lo va a usar para su gloria. Claro, ¿por qué? Porque hay personas que están pasando por lo mismo que yo y se sienten incomprendidas como yo por mucho tiempo me sentí, pero no estás solo, no estás Ujú. solo, busca siempre ayuda, busca siempre de pronto un líder espiritual o amigos en Cristo, aléjate de las personas que te tengas que alejar. Yo cuando me entregué al Señor, yo me encerré en mi casa por un año. Literalmente, por un año yo solo estaba con mi familia y ya decían, esta niña que no sale. Y bueno, ahora todavía no salgo, pero tengo amistades, tengo aspiraciones, Ujú. hago ejercicio, etcétera, pero aléjate de que te tengas que alejar y obviamente el Señor te va a remover de lugares y así mismo de personas, pero es necesario porque Él va a pulir y te va a purificar y ya después te va a llegar a los lugares en los que Él te quiere. Eso es importante porque obviamente puede que cueste uno decir, uy, esta es mi amiga, o por ejemplo, mi amiga de toda la vida, o mi Ujú. prima, pero si son malas compañías para ti, aunque cueste, uno lo tiene que dejar porque uno deja todo por Cristo. Exacto, y puede que no sean malas personas, obviamente hay personas que no quiere decir que estén en pecado haciendo cosas malas, pero simplemente de pronto no están en la misma dirección que tú, Ujú. ¿cierto? De pronto tú estás encendido, pero si tú ves que alguien te va a apagar la llama, o sea, aléjate. Tu prioridad es el Señor, Ujú. ¿cierto? Tu prioridad es agradarlo a Él, a amarlo, deleitarte en Él. Entonces, si eso requiere dejar personas, dejar lugares, incluso miembros de tu familia, si no están caminando con Cristo y te critican, etcétera, hazlo, porque el Señor te va a recompensar. Wow, de verdad que es un privilegio escucharte de nuevo y que las personas que nos están viendo también lo puedan escuchar. Me encanta, te amo, hermana. Yo te amo más. Por favor, digan qué más temas Sí. quieren escuchar. Aquí producción va a estar anotándolos Sí, todos. sí, ella va a estar anotando todo. Y este fue el séptimo episodio de Una Voz Podcast. Si te gustó, dale like, compártelo. Así como dijo mi hermana, comenta qué más temas te gustaría escuchar. Aquí vamos a tener muchos invitados, muchos testimonios. Stay tuned. Stay tuned, coming Se vienen soon. cositas. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.